El contexto histórico es importante, ya que este tiene una estrecha relación con el caso. Entre el 84 y el 88 se encontraba en el poder el ingeniero León Febres Cordero, un presidente que era de derecha e ideología conservadora, quien comenzó una lucha bastante grande contra grupos subversivos que según él eran terroristas y criminales, suprimiendo así a algunos grupos importantes como el conocido Alfaro Vive Carajo. Sin embargo, esto generó también una violación de derechos humanos inmensa, porque en su afán por generar un contraataque contra estos grupos, formó a otros ocultos que secuestraban, torturaban o ejecutaban gente. Esto con el fin de buscar y capturar líderes y opositores. En este contexto, Febres Cordero crea una organización llamada SIG-10. Supuestamente era un simple grupo policial dedicado a combatir al terrorismo, aunque ya a la final se descubrió que en realidad esta era una organización completa y oculta que se dedicaba a buscar a todas estas personas o grupos relacionados con los líderes y opositores. Es así que ellos fueron los que ejecutaron y desaparecieron a los dos niños, por razones como que eran colombianos, apellido Restrepo, entre otras cosas que ya más adelante veremos. Y así inicia el caso de los hermanos Pedro y Carlos Restrepo, quienes para 1988 tenían 14 y 17 años respectivamente. Este año también daba finalización al periodo de León Febres Cordero. Todo empieza el 8 de enero de este año, ya que deciden abandonar su hogar para ir a despedir a uno de sus amigos en el aeropuerto y después debían buscar a su hermana de una fiesta infantil, lugar al que nunca llegaron. Es por esto que amigos y familiares deciden avisar a sus padres para que regresen de su viaje a la playa y empiecen a buscarlos. Sin embargo, ellos regresan tranquilamente pensando que solo estaban detenidos por manejar sin licencia de conducir. Sin embargo, se encuentran con una sorpresa al no saber nada de ellos en ninguna de las cárceles de la ciudad. Es por esto que inician una búsqueda exhaustiva el 9 de enero, sin llegar a encontrar ningún resultado. Para el 11 de enero de 1988 se unen a policía, bomberos y militares, pero tampoco encuentran nada a más de una llamada a una de sus amigas en donde dicen que están en una cárcel, pero al llegar a esta no hay ni rastro de los hermanos Restrepo. Llega el 19 de enero y se acerca una subteniente llamada Doris Morán a la familia diciendo que es policía y que trabajaba en todos estos asuntos. Ella comienza a decir a los padres que no se preocupen, ya que había sido simplemente el problema de la licencia. También por alguna razón ordenó una expedición desde Quito hasta Ipiales para tratar de buscar a los hermanos sin ningún resultado. Morán prometía que los niños seguían bien y con vida porque supuestamente ella había recibido información de un contacto anónimo que conocía el paradero de los hermanos. Esto además de una amenaza de muerte para ella y los padres si es que no guardaban silencio. Luego de un tiempo, las cosas se ponen bastante particulares debido a que Morán comienza a echarles la culpa a los padres diciendo que lo sucedido era en parte por el pasado que ha tenido su familia con temas relacionados con el narcotráfico o la conexión de grupos guerrilleros, suponiendo que se los habían llevado por esa alianza o porque el hermano mayor Santiago pertenecía a uno de estos grupos por voluntad propia. Acusaciones totalmente falsas que solo buscaban desprestigiar a la familia y cerrar el caso lo más pronto posible. Aún así, no contaron con que la familia continuaría con la investigación después de haber estado silenciada por 10 meses y haber pagado 80.000 sucres por el supuesto trabajo realizado. El 28 de junio de 1990, un par de años después, la policía hace pública la muerte de estos chicos, probablemente por un accidente automovilístico en la quebrada Pacha, pues aquí habían encontrado el vehículo, pero se descubren algunas inconsistencias como supuestamente se encuentran 3 zapatos de los hermanos, pero no tenían uso ni daño, siendo que estos zapatos eran nuevos. El switch del carro estaba apagado, como si nunca hubiera sido prendido y solo lo arrojaron. El motor tampoco estaba allí, algo que era bastante extraño. El vehículo, en la manera en que había sido destruido, no parecía un volcamiento, sino parecía golpeado o destruido antes y luego arrojado. Tampoco se encuentran indicios de restos humanos en el lugar. No hubo sangre, huesos o algo que indicara que había humanos ahí dentro. Además, estuvo el hecho de que nadie se percató del accidente y finalmente los amigos de los chicos que eran Boy Scouts ya habían realizado búsquedas sin encontrar nada antes. Posterior, la familia inició una lucha enorme contra el gobierno para poder obtener respuestas. Se dice que la policía los detuvo por tener el apellido Restrepo asociado a narcotraficantes colombianos. Los dos conducían sin licencia, algo que no era tan normal, y ser colombianos, o al menos sus padres.
Se dice que los llevaron y los metieron en unos calabozos. Ya después se llevaron al hermano mayor, donde comenzaron a torturarlo con una máscara, cubriendo la cabeza con las lacrimógeno por dentro, y él, como sufría de asma y aparte le propinaron fuertes golpes en el abdomen, le dio un ataque y falleció. Siendo, al ver esta situación, la policía no podía hacer nada más que matar a su hermano, porque era el único que sabía lo que pasó y no podían permitirse tener testigos, siendo así desaparecen a los dos hermanos. Luego de las declaraciones de la policía en 1990, mismo año de las declaraciones de la policía ecuatoriana, Colombia interviene con un organismo llamado DAS, el cual ingresó al país para iniciar una investigación, esto bajo solicitud de los padres. Solicitud al ser nacionalidad colombiana, este organismo llegó a descubrir que la policía ecuatoriana habría torturado, matado y desaparecido a los hermanos Restrepo, información con la cual se hizo un informe específico. A partir de ahí se generó una denuncia de ámbito ya internacional. España era uno de los agentes que trabajaba en ese sitio. Decide declarar debido a su cargo de conciencia. España declaró lo siguiente: él recibe ese día a los chicos que llegaron a esa estación y uno de los sargentos le había ordenado que los separara y los incomunicara por completo. Después de un tiempo le pidió que llevara al hijo mayor ante su presencia. Luego de alrededor de 45 minutos, el hombre llegó con Santiago en un estado deplorable, supremamente lastimado, sin poder casi respirar, a lo que España supo de inmediato que lo habían torturado. Como ni siquiera podía permanecerse de pie, él no lo recibió, sino que otro comandante llamado Llerena fue el que lo hizo. Llerena los ocultó y el superior de España lo obligó a mantenerse callado, por lo cual él terminó de su turno y no supo mucho más. El 11 de enero le dieron la orden a él y a 2 agentes más que llevaran unas bolsas a la laguna de Yambo y botarlas ahí. Es aquí donde España dice que al momento de cumplir la orden de llenarlas de tierra y de piedras, en ese momento dice haber visto una cabeza y un brazo. Sin embargo, ellos solo hacen caso a la orden, los llenan y los botan en la laguna. Ahí España explica de las torturas y de cómo habían usado una máscara de gas con Santiago, y cómo debido al ataque del asma que le dio y falleció. Al tiempo de los días después, asesinaron al otro niño para que no dijera nada. Tras esa declaración, se esclarece varias cosas y aparecen alrededor de 30 involucrados en la desaparición de estos chicos. Posterior a ello, también ocurrieron cosas muy curiosas con la familia de los Restrepo, y es que el gobierno de Ecuador quiso exiliarlos, es decir, devolverlos a su país, viendo que pues no lo lograron, y los padres generaron una lucha muy grande para lograr saber al menos qué había pasado con sus hijos y recuperar sus cuerpos para poder darles una sepultura. Los padres pues comenzaron a ir a la plaza central a protestar constantemente. El papá iba todos los miércoles a hacer sus protestas y ponía los carteles de lucha, hasta que entre un momento de esos pues dejó de ir, ya que empezó a sufrir de artritis y ya no podía casi ni moverse. Pero había algo muy curioso en ese entonces, que lo llamaban el espíritu del cuerpo, una ley que cubría a los policías de cualquier denuncia sobre sus actos, y que ya después del cambio de la Constitución se pudo hacer algo, pero que en ese momento, al existir, no les permitía hacer nada contra este organismo del gobierno. Sobre este caso se logra condenar a 7 personas que están implicadas, dándoles de entre 2 y 16 años. Aquí tenemos a Gilberto Molina, ya la agente de España, quien delató a todos, y se lograron una condena de 2 años. Cabe mencionar al jefe de Molina, quien fue el más importante y obtuvo una condena más larga, entre otros miembros de la Policía Nacional del Ecuador. Posteriormente a esto, la información que nos relata la Dirección Administrativa de Seguridad delata evidentemente al gobierno del Ecuador, quien se responsabiliza de los hechos y decidió aceptarlo. Aquí el padre de los hermanos Restrepo ganó la demanda en contra del Estado, que en su defecto tenía que pagarle una indemnización, y finalmente aquí se supo que España fue exiliado y protegido en Inglaterra y Morán se fugó del país. Supuestamente se había cerrado lo que es el SIC-10. En octubre del 2011, bajo el gobierno del presidente Rafael Correa, se aceptó todo esto y hubo una comisión para buscar los cuerpos. Hacen un nuevo chequeo en la laguna Yambo, pero no encuentran nada. Cabe mencionar que gracias a esto hubo una contribución, ya que esta organización se quedó para una investigación de todos los delitos y atentados en contra de los derechos humanos que realizaron gobiernos anteriores a este. Cabe mencionar que existe un informe que nos relata que entre los años 1984 y 1988, en el mandato de Febres Cordero, hubo un total de 68 ejecutados y 17 desaparecidos forzados, incluidos los hermanos Restrepo, de quienes hasta la fecha no se han encontrado los cuerpos.
En base a todo lo dicho hasta ahora, en primera instancia, el caso de los hermanos Restrepo está relacionado con la violación de los siguientes derechos humanos: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal y protección a las garantías judiciales, derecho de los niños y derecho a la protección judicial. Todo esto es debido a la represión policial donde existió la tortura, desaparición y muerte de los hermanos Restrepo Arizmendi, lo cual estuvo lleno de negociaciones engañosas y difamaciones sobre el paradero de los menores. Esto, sumado a su violento el derecho de la verdad a la familia y al pueblo ecuatoriano, al ocultar lo que realmente había pasado. Ya después de haber pasado 11 meses en los que los padres no recibían ningún tipo de respuesta por parte de la Policía Nacional, y como se contó, empezamos a hacer en este caso público organizando plantones cada miércoles en la Plaza Grande o Plaza de la Independencia de la ciudad de Quito, exigiendo respuestas del caso y pidiendo colaboración del Estado ecuatoriano, sin ningún tipo de resultado positivo sobre la suerte de los menores y recibiendo amenazas en caso de seguir haciendo público el acontecimiento. Entonces, todo esto sumado a que no aparecían ni siquiera los cuerpos de los hermanos Restrepo fue lo que causó el conflicto que obligó a los padres a acudir a un organismo internacional en vista de que el gobierno ecuatoriano no hacía ni explicaba nada. ¿Cómo se resolvió el conflicto? A nivel nacional, luego de que Febres Cordero, con el cambio de mandatario, llega a la presidencia Rodrigo Borja Ceballos y se conforma una comisión internacional para poder investigar los crímenes cometidos por el anterior gobierno. Esto es debido a un informe acusatorio que fue presentado por el DAS de Colombia, en el cual se acusa a la Policía Nacional del Ecuador de la desaparición de los menores. El 2 de noviembre de 1991, la Comisión Internacional presenta el informe ante el presidente de la República, en donde existen 88 implicados en el caso Restrepo. El 11 de agosto de 1991, Hugo España, quien fue testigo y cómplice del caso, declara en contra del agente Guillermo Llerena y dice que los restos de los menores fueron echados a la laguna del Yambo en Cotopaxi. En 1995, la entonces Corte Suprema dicta sentencia en el caso de los hermanos Restrepo. A nivel internacional, en el año 1990, el DAS se encargó de realizar un seguimiento al caso y determinaría que los dos menores habían sido detenidos por parte de la Policía Nacional del Ecuador y varios procesos judiciales iniciaron hasta que inicia el trámite ante la comisión el 6 de agosto de 1997, siendo que la comisión recibió una petición presentada por los mismos familiares Restrepo en contra del Estado ecuatoriano, lo cual fue transmitido del Estado el 22 de enero de 1998, procediéndose con el trámite del caso según las normas reglamentarias de la Comisión. Ante los hechos mencionados anteriormente, existió un arreglo amistoso celebrado entre el Estado ecuatoriano y el ingeniero Pedro Restrepo, que fue el padre de los menores, con una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos. La solución del conflicto fue exitosa y mediante la misma el Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad del caso de los hermanos Restrepo y se les impone los siguientes puntos: el reconocimiento del Estado ecuatoriano, el cumplimiento del pago de $2 millones en concepto de indemnización y la falta de cumplimiento con respecto a la búsqueda de los cuerpos de los menores, al igual de instar al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos pendientes de las búsquedas. En el caso que estamos analizando, se identifica como acto unilateral de voluntad al Estado de Colombia, quien manda a la Comisión del Departamento Administrativo de Seguridad, por sus siglas DAS, a Ecuador, esto con el fin de brindar ayuda pertinente en la búsqueda de información del caso en la desaparición de los hermanos Restrepo, encontrando información relevante sobre el proceder que tuvo la policía ecuatoriana y la manera en que fueron torturados y desaparecidos los hermanos Restrepo. Esto más adelante sirve como un antecedente en 1998 para que finalmente se llegara a una solución frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre el Estado ecuatoriano y el padre de los niños desaparecidos. En este caso, asumimos que se trata de un acto expreso, debido a que se establece de forma clara y precisa por parte de Colombia, a través de un comunicado por medio de la palabra, de que va a ayudar en territorio ecuatoriano a la búsqueda de pistas y la resolución del caso de los hermanos Restrepo, esto a petición de los padres de las víctimas, que cuentan con nacionalidad colombiana. Por eso, asistieron hacia este país en búsqueda de ayuda.